Muy bien, bueno, así de esta forma y de esta manera damos gracias al Señor por encontrarnos otra vez más juntamente con ustedes en este día en que el Señor, ¿verdad?, nos da para poder compartir como siempre lo que es su palabra juntamente con ustedes. Vamos a orar ya para que encomendemos todo este trabajo al Señor en el día de hoy. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, vamos delante de ti en este día para pedirte como siempre, Señor, tu dirección, que tú nos des, Señor, el poder siempre de compartir tu palabra, que nos des, Señor, la exhortación de ella conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor, y trae las palabras en este día, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, ser muy bendecidos de parte tuya, Señor. Sabemos que el propósito de tú haber mandado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra fue de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también nos ha dejado, Señor, tu maravillosa palabra, como es, Señor, la Escritura, la Sagrada Biblia, Señor, la que conocemos hoy, donde podemos encontrar, Señor, tus leyes, tus mandamientos, tus decretos, Señor, que fueron, Señor, tanto para el pueblo de Israel, y como también para nosotros hoy, Señor, que somos el pueblo gentil, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, ya estamos entonces de regreso juntamente con ustedes para lo que es entonces compartir el tema en el día de hoy juntamente con ustedes, nuestros queridos amigos auditores. Y vamos a estar viendo hoy un tema, ya en diferentes libros de la Biblia, vamos a estar viendo ya sobre todo lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a estar yendo a varios libros. Y el tema de hoy le vamos a dar como un nombre, un título, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Ya? Ese título entonces le vamos a dar al tema de conversación en el día de hoy a través de la Sagrada Escritura, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y leemos entonces en el nombre que es por sobre todo nombre, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio del Apóstol San Mateo, en el capítulo 12, versículo 1 al 14, y dice así entonces de esta manera. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los del sacerdote, a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y que si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a una sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no la echase en mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano.
y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, titubearon con consejo contra Jesús para destruirle. Bueno, esto entonces lo que encontramos aquí en el Evangelio del apóstol San Mateo. Esta entonces ilustración, ¿verdad? De cuando también en este caso andaba también, ¿verdad?, los apóstoles. Y entonces Jesús un día, ¿verdad?, pasando por unos sembradíos de trigo, sus discípulos entonces comenzaron a arrancar espigas de trigo, ¿verdad? Y quizás empezaron a refregarlas con sus manos y a comerlas como se hace tradicionalmente en los campos, ¿ya? Los campos muchas veces la gente, ¿verdad?, saca la espiga, a veces las refriega para ver si el grano, ¿verdad?, es grande, se ha crecido, o el grano se quedó pequeño. Y muchos también la hacen para masticar, porque es sabroso también el masticar las espigas, y que está acostumbrado a eso siempre lo va a hacer, ¿ya? Entonces pasó entonces en este día, en aquel tiempo entonces que iba Jesús por los sembrados, ¿verdad?, en el día de reposo. Y esto entonces es el tema que estamos compartiendo el día de hoy. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por los sembrados dice, y pasó, dice, sus discípulos y tuvieron hambre y comenzaron entonces a arrancar las espigas. Y aquí está, ¿verdad?, viendo entonces los hombres que tenían en este caso que entregar lo que era la ley de Moisés, ¿verdad?, entregar en este caso la palabra de Dios al pueblo, ¿verdad? Comenzaron que lo que los discípulos, ¿verdad?, y que iban con Jesús, estaban en este caso profanando el día de reposo al arrancar las espigas, refregarlas y comerlas. Entonces dice, viendo los fariseos, ya estos hombres que estaban a cargo de entregar la ley de Dios, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, ¿ya? Pero él entonces les dijo, entonces Jesucristo, ¿verdad?, le respondió inmediatamente, ¿ya? Jesucristo nunca se quedó callado ante los fariseos. Y eso también lo que hoy día también nosotros tenemos que también defender esta escritura, y no muchas veces quedarnos callados cuando realmente tenemos la verdad, o cuando tenemos la razón, porque si no tenemos la razón no tenemos cómo defenderla. Pero en este caso entonces Jesús, ¿ya? Pero él les dijo, entonces Jesucristo les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Y cómo entró entonces David en la casa de Dios? ¿Ya? O sea, entró al lugar santo, al lugar santísimo donde estaba, ¿verdad?, donde entraba el sacerdote. Recordemos que en ese tiempo en el templo, ¿verdad?, entraba el sacerdote a ese lugar y tenía que prepararse todo un año para llegar al lugar santísimo donde estaban estos panes, ¿verdad?, que estaban en el lugar del incienso, que eran ofrecidos ahí, en ofrenda, ¿verdad?, en sacrificio al Señor, como algo agradable, ¿verdad?, dando gracias también al Señor. Y dice que David, ¿verdad?, entró, dice el Señor Jesús, que David entonces entró a la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer, ¿verdad?, a él, sino que solamente a los sacerdotes, ni a él ni a los que estaban consigo, ni a los que estaban con él, sino solamente esto era lícito entonces comer a los sacerdotes, como está escrito entonces ahí en Levíticos 24, versículo 9, ¿ya? Y entonces dice después, y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo, dice, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo sin culpa. Esto está en número 28, versículo 9 al 10. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, les dice, ¿por qué encaráis a estos hombres? ¿Por qué dicen que estos hombres están profanando el día de reposo al marchitar, ¿verdad?, al refregar una espiga y comérsela? Si estos hombres, ¿verdad?, venían quizás con su vientre vacío, con hambre, quizás habían caminado todo el día por diferentes aldeas, como Jesús lo hacía, porque Jesús, ¿verdad?, estaba, en este caso, él estaba haciendo su ministerio aquí en la tierra, de ir, sanar enfermos, limpiar leprosos, ¿verdad?, y juntamente lo hacía con sus discípulos, que todavía no eran los apóstoles del Señor, todavía eran sus discípulos. Entonces, estos hombres, ¿verdad?, los fariseos, le reprochan entonces a Jesucristo, ¿por qué? Según ellos hacían, ¿verdad?, esta gran profanación, este gran insulto que según los discípulos estaban haciendo al arrancar las espigas en el día de reposo y al refregarlas y comerlas. Para ellos esta era una gran abominación para los fariseos, ¿verdad?, de arrancar las espigas, refregarlas y comerlas. Pero Jesucristo, ¿verdad?, le responde, ¿verdad?, como es
y cómo está escrito entonces en este caso el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y responde por la misma palabra, ¿verdad?, que estaba escrito o que ya había sucedido. Y entonces le recuerda, ¿acaso no os acordáis de cuando David andaba arrancando de Saúl, ¿verdad?, cuando el rey Saúl quería matar a David, y cómo David un día, teniendo hambre, entró al templo, al lugar santísimo, y sacó los panes de la propiciación y los comió él con los que con él estaban, ¿ya? Entonces, ¿acaso eso no era una profanación lo que hizo David? Pero David lo hizo por necesidad. David nunca hizo eso de entrar y comer los panes, de sacar los panes por ofender a Dios, ¿ya? No lo hizo en este caso por rebeldía ni por profanar el lugar santo, sino lo hizo porque realmente ellos tenían necesidad de comer pan, tenían hambre. No sabemos cuántos días, ¿verdad?, que David andaba, en este caso, arrancando, ¿verdad?, de Saúl por las montañas, por los cerros, por las montañas. Entonces, cuando tuvo, ¿verdad?, este momento de poder descender, descendió a la casa de Dios entonces y sacó el pan que estaba en el lugar santo, en el lugar sagrado, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, expone esta palabra a los fariseos. ¿Por qué entonces acusáis a estos hombres? ¿Por qué acusáis a los discípulos? ¿Acaso no acordáis de David? Ellos no están profanando el día de reposo. Lo que ellos están haciendo, están llenando en este caso su vientre porque tienen hambre. Lo que Jesús le quiere decir, ¿acaso vosotros sabéis de dónde nosotros venimos? ¿Acaso vosotros estáis atentos de que si hemos comido o cuándo fue nuestra última cena que tuvimos? ¿Por qué juzgáis entonces a los hombres conforme a vuestra ley? Quizás le quiso decir, ¿ya? Y sobre todo sobre esto, sobre el día de reposo. Continuando entonces en el versículo 5, nos va a leer entonces también, dice, cómo los sacerdotes, dice, en el día de reposo, los sacerdotes, dice, en el templo profanan el día de reposo y sin culpa. Pero os digo, dice, que uno mayor que el templo está aquí. Pero os digo que aún uno mayor, dice, que el templo está aquí, y estaba hablando de él. Estaba hablando Jesús, estaba hablando de él. Uno mayor que el templo está aquí con vosotros y está hablando con ustedes. Y no solamente uno mayor que el templo, sino que también porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Él entonces es el Shabbat, es el sábado. Jesucristo es nuestro reposo para nosotros hoy en día. Para el pueblo de Israel, ¿verdad?, el sábado fue el día de descanso, el día de reposo para ellos. Pero ahora nuestro reposo en nosotros es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso que Él dijo de su propia, ¿verdad?, boca, en estas palabras, cuando dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Que se hacía en el día de reposo, se descansaba. ¿Quién es nuestro reposo en el día de hoy? Jesucristo. No tenemos que poner nosotros nuestras cargas en el día de hoy, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Dónde se ponía en el antiguo pacto toda la necesidad? Todas las peticiones que habían se llevaban al templo en el día de reposo. Pero hoy Jesucristo, ¿verdad?, es Señor del día de reposo. Bendito sea su nombre para siempre. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres, dice, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais, dice, a los inocentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo también el Señor? Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio. El día de reposo era un sacrificio para el pueblo de Israel. ¿Ya? Ellos nunca pudieron cumplir la ley, aunque guardaron el día de reposo. Para el pueblo judío fue imposible cumplir la ley. Ninguno de ellos logró alcanzar a cumplirla. Por eso que tuvo que venir el Señor del sábado, Jesucristo, a cumplir la ley y los profetas. ¿Ya? Entonces Jesús también dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Ellos se jactaban, ¿verdad?, del día de reposo. Se jactaban ellos. Pero el Señor quería misericordia. Vamos, dice, misericordia, dice que si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría, y dice, a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, dice entonces en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesucristo, ¿verdad?, es Señor del día de reposo. Él mismo se declaró Señor del día de reposo. Y sigamos viendo.
Versículo 9. Pasando de allí, dice, vino a una sinagoga de ellos. Jesucristo siguió entonces, pasando de ese lugar, dejando a estos fariseos, ¿verdad? Después de darle esta plática, se fue entonces, y aquí dice que había allí uno que tenía una mano, que tenía seca una mano. Preguntaron entonces también los que estaban ahí a Jesús, ¿verdad? Dice, para poder acusarle. Siempre estos hombres, los fariseos, los saduceos, querían acusar a Jesucristo, al Señor, ¿verdad? Porque Él, ¿verdad?, atraía muchas multitudes, mucha muchedumbre, porque Él no enseñaba como enseñaban los fariseos. Él enseñaba de una forma diferente, ¿ya? Él incluso decía, porque misericordia quiero y no sacrificio. Esa es una de las cosas que Cristo quería, y no como los que querían los fariseos, que ellos querían solamente, ¿verdad?, sacrificio y todas esas cosas. Ellos querían muchas veces aparentar, pero no querían nada entonces tener de ser, en este caso, misericordioso con el prójimo, sino que ellos tenían en ese tiempo que era la ley, diente por diente, ojo por ojo. Sigamos. Entonces que dice que había un hombre que tenía la mano seca, y le preguntaron entonces a Jesús para tentarle o para acusarle. ¿Es lícito, le dijeron, sanar en el día de reposo? Nuevamente otra pregunta a Jesucristo. ¿Es lícito, rabí? ¿Es lícito, le dijeron, sanar en el día de reposo? Y aquí vemos entonces el versículo 11, y él les dijo, Jesucristo les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Qué buen ejemplo lo que ponía Jesucristo. Si Jesucristo estuviera en el día de hoy con nosotros, dejaría callado a tanta gente, ¿verdad? Que tanto legalismo que hay hoy día, tantas cosas que se imponen a través de la Escritura, ¿verdad? Y se le ponen carga a la gente que ni aún ellos las llevan. En este caso Jesús también expuso esto a los fariseos. Le dijo que ponían cargas sobre la gente, ¿verdad?, que ni ellos las podían llevar. Dijo, vosotros no entráis al reino de mi Padre, ni dejáis que otros tampoco entren. De esta manera Jesús exponía a los religiosos en ese tiempo, que eran los escribas y los fariseos. Entonces Jesús le responde y le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Si el día de reposo entonces no se podía hacer nada, ¿ya? Según ellos no se podía sanar a nadie en el día de reposo. No se podía, en este caso se molestaron cuando los apóstoles, ¿verdad?, arrancaron una espiga, las refregaron y se las comieron. Hallaron que esto era una tremenda, ¿verdad?, abominación ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Pero el Señor le dice, ¿y ustedes, hipócritas? ¿Acaso cuando una oveja de vosotros cae a un barranco, a un hoyo, acaso no vais y la sacáis? ¿Y acaso al sacarla no estáis profanando también el día de reposo? ¿No vale más un hombre que una oveja o que un buey? ¿Ya? Entonces, ¿ve? Ellos acomodaban la Escritura, como en el día de hoy la acomodan también las personas, muchas veces para sus propios bienes, ¿verdad? Las Escrituras hoy día son acomodadas. Muchas veces se leen algunos pasajes, ¿verdad?, para poder entonces dar vuelta a la gente y tenerlas ahí, atontada. Bueno, sigamos viendo entonces. Entonces él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tengan oveja, y si ésta cayera en el hoyo en el día de reposo, no le echa mano y le levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre? Dice el Señor. ¿Cuánto más vale un hombre? Y esto también lo puso el Señor. Que una persona, ¿verdad?, un hombre, en este caso al decir hombre está hablando de mujer, vale más que todos los reinos de esta tierra, porque Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Ese es el valor que tiene una persona del día de hoy. El valor de una persona del día de hoy es la muerte del santo de Jesucristo. Aquel que no tuvo ni hubo pecado en él, lo mataron, ¿verdad?, y se dejó morir por nosotros. ¿Cuánto más entonces vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Y aquí hay otra pregunta buena. ¿En el día de reposo es lícito hacer el bien o no hacerlo? Claro que era lícito hacer el bien en el día de reposo. De eso se trataba. Pero ellos, ¿verdad?, siempre andaban viendo todas las cosas al revés. ¿Es lícito entonces hacer el bien en el día de reposo? Entonces dijo, Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano seca, entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Dice, y él la extendió y le fue restaurada la mano sana, igual como tenía la otra. Y salido, dice, los fariseos tuvieron
consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué se enojaban contra Jesús? ¿Por qué querían matarle? ¿Por qué querían destruirle? Porque, ¿verdad?, les encaraba, ¿verdad?, su legalismo. Les encaraba entonces sus tradiciones que ellos tenían, ¿verdad? Y porque no hacían entonces conforme a lo que el Padre, lo que Jehová Dios quería, que Él quería misericordia y no sacrificios. Dios estaba cansado ya de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, rasgara sus vestiduras cada vez que pecaba, sino que Dios quería, ¿verdad?, que el pueblo se humillase y que rasgara su corazón. Quería también misericordia, que los hombres entonces fueran misericordiosos con los demás, ¿verdad? Y eso es lo que también el Señor hoy quiere también de nosotros. Tocando el tema entonces, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a ver ahora el Evangelio de San Lucas, cuando dijo aquí, por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, en el versículo 6, dice así: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, ¿ya? Y no solamente eso, sino que dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, en el versículo 8. Sigamos, San Lucas, Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, vamos a ver San Lucas 11, si lo encontramos aquí llegamos a San Lucas capítulo 11, exactamente el versículo 31 y 32 dice así de esta manera. Aconteció, dice, que descendiendo, San Lucas 11, versículo 31 y 32, aquí estamos, ya. La reina del sur, dice, se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí, uno más grande que Salomón está en este lugar, Jesucristo, ¿verdad? Uno más grande que Salomón, dijo, está en este lugar. ¿Qué decía Mateo capítulo 12, versículo 6? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sigamos ahora en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 32. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí uno más grande que Jonás está en este lugar, dijo el Señor Jesús. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Dios, ¿ya? Y Jesucristo es el Señor del día de reposo, ¿ya? Gloria al Señor para siempre. Sigamos compartiendo la Biblia. Vamos a ir más adelante al libro de Gálatas. Vamos al Gálatas capítulo 1, casi más al final de la Biblia. Tocando entonces el tema de hoy. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ya estamos aquí en Gálatas capítulo 1. Llegamos al Nuevo Testamento, libro escrito por el apóstol San Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 16, dicen así de esta manera, 11 al 16. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice el apóstol San Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice el apóstol San Pablo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba mucho. Mire, el apóstol San Pablo dice que en el judaísmo aventajaba mucho. ¿En qué forma? En guardando entonces todas las tradiciones, ¿verdad?, que tenía el pueblo de Israel. Dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, o sea, de la gente que tenía en ese tiempo ahí con él, de su compañero. Dice, de mi contemporáneo en mi nación, siendo mucho más celoso, dice, de las tradiciones de mis padres, ¿ya? Siendo, dice, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso que Pablo perseguía y asolaba a la iglesia. Pero cuando, dice, agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo, dice, le predique entre los gentiles, no consulté enseguida con carne
y sangre. ¿Ya? Esto es lo que entonces dice el apóstol San Pablo. Por cuanto agradó entonces ahora a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Para qué? Para predicar, para revelar a su Hijo. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de Dios el Padre para revelar a su Hijo Jesucristo. Dice en mí para que yo le predique entre los gentiles. Y no consulté enseguida, dice, a carne ni a sangre. Eso es lo que nos dice entonces ahí Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 16. San Pablo entonces, apóstol, ¿verdad?, escribiendo hacia con nosotros. Pablo entonces escribe a los gentiles. Nosotros hoy día, ¿verdad?, somos gentiles. Tenemos que tener claro de nosotros también esto. Tenemos que tener claro nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Nosotros somos gentiles. Éramos pueblo pagano. No éramos pueblo de la ciudadanía de Dios. No éramos nosotros judíos ni israelitas. Éramos paganos. Y somos gentiles. Por cuanto nosotros no tenemos, en verdad, que también guardar las tradiciones que el pueblo de Israel las guardaba y las hacía. Ni menos someternos a las leyes que el pueblo de Israel hacía. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel estaba bajo el pacto, ¿verdad?, de los machos cabríos. Estaba bajo entonces el pacto donde tenían que sacrificar animales para poder cubrir sus sangres. La Biblia es clara en decirnos que nosotros ahora estamos en un nuevo pacto. En el pacto de su Hijo Jesucristo. En el pacto de la sangre gloriosa del Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo de una vez y para siempre. Que es la sangre de Jesús. ¿Ya? No estamos entonces en el pacto antiguo. No estamos bajo maldición. Estamos bajo bendición ahora. Porque ahora cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, le recibimos como el Señor de nuestra vida, ¿verdad?, aceptando, ¿verdad?, como Dios, como el Mesías, como el Señor, y reconociendo el sacrificio que Él hizo por nosotros, que murió y que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y el Padre ya, ¿verdad?, no ve nuestro pecado, sino que nos ve por medio de la sangre, del sacrificio perfecto de Jesucristo, y nos ve puro, nos ve santo, sin pecado, sin maldición. No estamos bajo la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo la Biblia. Vamos a ver Gálatas capítulo 2, aquí al ladito. Gálatas capítulo 2, compartiendo entonces el tema. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5. Gálatas 2, versículo 3 al 5. Dicen así de esta manera. Gálatas 2, versículo 3 al 5. Dice, bueno, esto continuando con el que leíamos anteriormente, con el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 1. Aquí dice, el apóstol San Pablo ahora, dice, más ni aún, dice, Tito, que estaba conmigo, con todo, dice, con todo, y ser griego, dice que fue obligado a circuncidarse, ¿ya? O sea, Pablo cuando fue a predicar, ¿verdad?, sobre todo a los judíos, cuando fue por ese lugar, dice que fue con Tito. Más ni aún Tito, dice que estaba conmigo, con todo, dice, y con todo. Y aparte de eso, dice que Tito era griego. Y al ser griego, dice que Tito fue obligado a circuncidarse. O sea, fue obligado, ¿verdad? Lo sometieron a la ley de Moisés. Lo sometieron, lo obligaron a que se tenía que circuncidar. Entonces, dice el versículo 4, y esto dice, a pesar de los falsos hermanos, dice el apóstol San Pablo, introducidos, dice, a escondidas, que entraban, dice, para espiar nuestra libertad. Dice que estos eran los falsos hermanos, ¿verdad?, que entraban para espiar, ¿verdad?, qué predicaba Pablo con Tito, ¿ya?, que enseñaban para espiar entonces la libertad que ellos ahora tenían en el Mesías, en Jesucristo el Señor, ¿verdad?, en su Señor. Dice que entraban entonces para espiar. Por eso es que estos hombres, ¿verdad?, lo obligaron entonces a Tito a ser circuncidado. Aunque este hombre era, ¿verdad?, griego. Dice el versículo, dice versículo 4, y esto dice, a pesar, dice, de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos, mire, la libertad, dice el apóstol San Pablo, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, ¿ya?
La libertad que tenemos entonces en Cristo Jesús. ¿Y para qué entraron estos? Para expiarlo, ¿para qué? Para, ¿verdad?, reducirlo nuevamente a la esclavitud. Pablo está hablando que la circuncisión, ¿verdad?, es nuevamente a un hombre reducirlo a la esclavitud. Nosotros somos entonces gentiles, ¿ya? Éramos paganos. Entonces Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Pero aquí, ¿verdad?, se le sometió entonces a Tito a que fuese entonces circuncidado. Nuevamente entonces lo sometieron a la esclavitud de nuestra libertad, dice, que tenemos en Cristo Jesús, para nuevamente reducirnos a esclavitud. Versículo 5. Y a los cuales, dice, ni por un momento, dice, accedimos a someternos. Dice el apóstol San Pablo, ni a los cuales ni por un momento, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, Pablo entonces, ¿verdad?, tuvo que verse en este lugar, ¿verdad?, donde estaban entonces los judíos, tratando entonces, ¿verdad?, de someterlos nuevamente a la ley mosaica, a la circuncisión y a todas las tradiciones, ¿verdad?, que tenían entonces los judíos, como dice aquí entonces en Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5. Sigamos entonces compartiendo la Biblia, tocando el tema del día de hoy, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Si retrocedemos un poco más atrás, vamos al capítulo 15. San Mateo, libro del apóstol San Mateo. El capítulo 15. Ya estamos acá llegando. San Mateo entonces capítulo 15, versículo 1 al 13. Dicen así de esta manera. Entonces, dice, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Nuevamente, no está diciendo quebrantan la ley de Dios o la ley de Moisés, sino dice quebrantan las tradiciones, ¿verdad? Tradiciones, como las que se siguen hasta el día de hoy. ¿Por qué entonces tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Y por qué no se lavan las manos? Miren, hasta en estas pequeñas cosas, ¿verdad?, andaban estos hombres juzgando a las personas. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo entonces el Señor Jesucristo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a padre o madre muera irreprensiblemente. Este era un mandamiento que estaba en la ley mosaica, ¿ya?, en la ley que el Señor entregó a Moisés. Pero vosotros decís a cualquiera, dice, que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, a todo aquello con que pudiera ayudarle. ¿Ya? Entonces estos hombres, de verdad, cuando alguien hacía estas cosas, ellos solamente decían, bueno, preséntate al sacerdote y haz tu ofrenda y serás entonces, en este caso, perdonado, serán cubiertos tus pecados. Por eso que ellos entonces quebrantaban estos mandamientos, ¿verdad?, que eran importantes, como les dice el Señor Jesús. Pero vosotros decís, ya estamos en el versículo 6, ya dice, entonces dice el Hijo ya no honra a su padre y a su madre. Así dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿ya? Entonces invalidaban lo más importante, ¿verdad?, y seguían cosas pequeñas. Entonces el Señor Jesús, ¿qué le tiene que decir? En el capítulo 15 de San Mateo, en el versículo 7, le tiene que decir de esta manera, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Y a quién le dijo esto? A los que tenían entonces que enseñar la ley al pueblo de Dios. Hipócritas, le dijo. De esta manera, bien profetizó vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, ustedes, fariseos, de labios honran a mi Padre, les quiso decir, mas sus corazones están lejos de él, pues en vano le honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Sigamos hasta el versículo 13. Vamos en el versículo 10. Y llamando, dice, hacia la multitud,
les dijo, oíd y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose uno de sus discípulos, le dijo, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Ya? Y ellos se ofendieron, ¿verdad?, cuando oyeron las palabras de Jesús. Pero respondiendo Jesucristo, Él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué les quiso decir? Que estos fariseos, el Padre no lo había plantado, por cuanto iban a ser desarraigados de su lugar, ¿verdad?, como sacerdotes, como fariseos, ¿verdad?, como maestros entonces de la Torá. ¿Ya? Toda planta, oye, fuerte la palabra que el Señor le hablaba en este caso a los fariseos, a los que tenían que entregar entonces la ley de Dios al pueblo, y no entregar en este caso mandamientos de hombre, sino que tenían que entregar la palabra del Señor, como lo que Jesús dijo, ¿verdad?, en San Mateo capítulo 12, cuando estábamos leyendo ahí, cuando dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio, decía en el San Mateo 12, versículo 6. Y en el versículo 8 decía, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El tema que estamos tocando hoy. Porque el Hijo del Hombre entonces es Señor del día de reposo. Pero respondiendo Él les dijo, nuevamente aquí en el versículo 13 para ya terminar, pero respondiendo Él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Gloria al Señor. Sigamos. Vamos a ver el Evangelio de San Lucas, tocando el tema entonces, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a ver aquí el Evangelio de San Lucas. Si llegamos aquí, rapidito al Evangelio de San Lucas. San Lucas, exactamente el capítulo 13. San Lucas 13, ya llegamos aquí. Evangelio de San Lucas 13, versículo 10 al 17 dicen así de esta manera. Evangelio de San Lucas 13, versículo 10 al 17 dicen así. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. Da risa un poco esta cuestión de los fariseos, Da risa un poco esto de lo que había con los fariseos y los hombres de la sinagoga. Entonces, pero el principal de la sinagoga, o sea, el fariseo que estaba a cargo de ahí, el sacerdote le dijo al principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese entonces sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues vení y sed sanado, y no en el día de reposo. O sea, nuevamente ellos creían que al ser el bien, porque Jesús no estaba haciendo el mal, Jesús estaba haciendo el bien, y esta mujer llevaba 18 años encorvada que no se podía enderezar, enferma de su columna. Entonces este día, ¿verdad?, Dios lo escogió para desatar entonces esta mujer, ¿verdad?, de esta atadura que el diablo tenía, ya que el diablo tiene todo este tipo de enfermedades. Entonces Dios en ese día se agradó en desatar a esta mujer, ¿verdad? Quería que todo el pueblo que estaba, toda la gente que estaba en la sinagoga, glorificasen entonces en ese día al Padre, ¿verdad? Porque Él estaba en medio de ellos glorificándose y trayendo sanidad al pueblo. Pero más este hombre, que era entonces dirigente de la sinagoga, se enojó, diciendo que habían 6 días para trabajar y ser sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le respondió, entonces dijo 6 días y dice, bueno, y pues ser sanado, dice, pero no en el día de reposo, le dijo este fariseo. Entonces nuevamente el Señor Jesucristo, en el versículo 15 de San Lucas capítulo 13, les dijo, entonces el Señor respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Estas cosas lo hacían toda la gente de Israel
Aún los sacerdotes, ¿verdad? Que tenían también sus camellos, ¿verdad? Tenían, en este caso, tenían sus mulas, ¿verdad? Porque ese era el medio de transporte que había en ese tiempo, y tenían entonces sus bueyes. También estos hombres, ¿verdad? Iban y en el día de reposo desataban sus animales, ¿verdad? Para que fuesen a beber. Entonces el Señor le dice: hipócritas, cada uno de vosotros no desata su buey en el día de reposo, o su asno o pesebre en el pesebre, y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, hablando de la mujer que estaba encorvada por 18 años, le dice: y esta hija de Abraham, que Satanás dice había atado por 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Si a los animales se les desataba para ir que fueran a beber, por cuanto, ¿cómo no se debía entonces de desatar esta mujer que estaba enferma por 18 años encorvada en el día de reposo? Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, se sigue cuestionando el día de reposo, ¿verdad? Pero Jesucristo, amigo y hermano, Él es el Señor del sábado. Él es el Señor del día de reposo, ¿ya? Jesucristo entonces Señor del día de reposo. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado entonces por 18 años, ¿no le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir, dice, estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Toda esta gente entonces que cuestionaba a Jesús, ¿verdad?, se avergonzaba cuando Jesús, ¿verdad?, exponía lo que es la verdad y exponía sus corazones y su maldad que había en ellos. Y la envidia que había contra el Maestro, contra Jesucristo, ¿verdad? Porque el pueblo se maravillaba, ¿verdad?, de estos milagros, de estas sanidades, ¿verdad?, que Jesucristo estaba haciendo en medio de ellos. Y al decir entonces estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, empezando por los principales sacerdotes, los fariseos y los saduceos. Se avergonzaban entonces. Pero todo el pueblo, dice, se regocijaba por todas las cosas y se glorificaban hechas por él, ¿ya? Pero más el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesucristo, ¿verdad? El pueblo entonces se exaltaba, se regocijaba, se alegraba, daba palmas a Dios, ¿verdad? Porque sabían que en medio de ellos, ¿verdad?, había un gran profeta, y más que un gran profeta, había un gran maestro, estaba el Mesías, estaba el Señor del día de reposo, estaba el Dios Todopoderoso, estaba aquel que hizo el sol, las estrellas, la luna, el mar, la tierra y todo el universo. Estaba en ese día en medio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo entonces se regocijaba por todas esas cosas y gloriosas hechas entonces por Jesucristo nuestro Señor. Tocando entonces el tema, Jesucristo es Señor del día de reposo. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, si avanzamos un poco más adelante. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Ya estamos aquí en el capítulo 5. Versículo 2 al 8 dicen así, de esta manera. Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 2 al 8 dice así. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 30 años. La mujer, ¿cuánto llevaba? 18 años encorvada. Fue desatada en el día de reposo. Para los fariseos fue una gran ofensa de haber entonces profanado el día de reposo. ¿Ya? Aquí vemos a otro hombre que está en el estanque de Betesda, donde un ángel desciende de tiempo en tiempo, donde hay sordos, hay ciegos, hay paralíticos, hay mudos, ¿verdad? Toda clase de enfermos esperando cuando el ángel agite las aguas para descender al estanque, ¿verdad? Y el primero que descendía era sanado. Ya había entonces allí este hombre que hacía ya 30 años, que leíamos aquí, y después dice el movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años
38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, o sea, 38 años, es la mitad de su vida. Porque más o menos la edad de los hombres, ¿cuánto es? 80 años, ¿cierto? Y tenía 38, le faltaban 2 para los 40. Toda su infancia, ¿verdad? Y hasta los 40 años, por ejemplo, hasta los 38 años vivió inválido, enfermo, postrado. Entonces Jesús, sabiendo que llevaba mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el hombre, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, porque era enfermo, se le dificultaba al llegar al estanque, otro desciende antes que yo, y en este caso es sanado. Entonces Jesús le responde en el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Gloriosa palabra, ¿verdad? El Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios es Señor del día de reposo, estaba en medio de ellos y le dijo, entonces, levántate y toma tu lecho y anda. Y al instante, dice aquí, el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era nuevamente día de reposo aquel día. Nuevamente conflicto para Jesús. ¿Ya? Entonces los judíos, ya me está pareciendo gracioso. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces él preguntaron, ¿quién es el que dijo, toma tu lecho y anda? Entonces el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Y por qué también Jesús se apartó de ese lugar? Porque, ¿verdad?, evitaba a estos hombres, ¿verdad?, que eran los fariseos, los sacerdotes, que según para ellos era una gran herejía entonces hacer el bien en el día de reposo, ¿verdad?, y dar y hacer sanidad a las personas. Entonces, ¿verdad?, otro día entonces era día de reposo, dice aquí. Y era día de reposo aquel día, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, toma tu lecho y anda. Si el día de reposo, amigo y hermano, fuese un día que fuese un día delicado, si Jesús mismo, ¿verdad?, que fue el que dio la ley del día de reposo, ¿se atrevería entonces Jesús a profanar la ley de Moisés? Porque al decirle toma tu lecho y anda, estaba trabajando, porque ya estaba cargando lo que donde él se acostaba en ese lugar, en el estanque, para esperar cuando el ángel descendiera de tiempo en tiempo a mover las aguas. Seguramente él estaba entendido, podemos decir, sobre, no sé, un colchón, podemos decir en el día de hoy, ¿ya? O en una silla de playa, podemos decir que estaba a la orilla ahí recostado. Y Jesús le dice, toma tu lecho, o sea, toma este lugar que tú tienes aquí y llévate tus cosas. Y lo hizo entonces cargar, ¿verdad?, las cosas en el día de reposo. Y si el día de reposo, ¿verdad?, era un día entonces tan sagrado, ¿por qué Jesús entonces lo hace cargar las cosas? Porque el día de reposo, la Escritura dice que no fue hecho para Dios, sino que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no por Dios. A Jesús un día le preguntaron y le dijeron, ¿por qué hace estas cosas en el día de reposo? Jesús respondió, ¿verdad?, y dijo, mi Padre hasta el día, dijo, yo trabajo, y mi Padre hasta el día de hoy trabaja, ¿ya? Dando a entender Jesucristo que el Padre entonces nunca ha descansado, dando a entender que el día de reposo se hizo por causa entonces del hombre, para que el hombre entonces descanse de sus labores, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo el tema entonces, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sigamos aquí mismo en el Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Libro del apóstol San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Versículo 5. No. Juan, capítulo 9. Versículo 1 al 17. A ver. 1 al 17. ¿Qué dice aquí? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que le haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿ya? Mas es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, dijo el Señor. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, dijo el Señor Jesucristo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y levántate, ve, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces, se levantó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? ¿Ya? A mendigar o mendigaba. Unos decían, es él, y otros decían, a él se parece. Él les decía, el ciego, el que era ciego, soy yo. ¿Ya? ¿No es este el que se paraba a mendigar? Y entonces decía el hombre que fue sanado, decía, soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está el que? Y el que dijo, no, entonces dijeron, ¿dónde está? Él les dijo, no sé. Ya ahí estaba entonces otro milagro, ¿verdad? Que el Señor también hizo sobre este lugar, dando a entender entonces que Jesucristo, ¿verdad? Es Señor, que es Dios y que es el Señor del día de reposo. Bendito sea su nombre para siempre. Si seguimos leyendo hasta el 17, vamos al versículo 13. Llevaron entonces, dice, lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y eran otra vez más otro conflicto para Jesucristo. Y en el versículo 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y había abierto sus ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Mire, porque Jesús hacía sanidades, porque Jesús hacía el bien en el día de reposo, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Ay. Y así, ¿verdad? Hasta el día de hoy se cuestiona, ¿verdad? El día de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos mismos, ¿verdad? No había entonces acuerdo. Unos decían, este hombre no procede de Dios. Y otros decían, pero si no procede de Dios, entonces, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Puede hacer estos milagros, ¿verdad? Entonces, habían entonces que creían en Jesús, unos que cuestionaban a Jesús, que eran los fariseos, ¿verdad? Porque decían, porque este hombre profana el día de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo, amigo y hermano, Él es el Señor del día de reposo. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cómo puede entonces un hombre pecador hacer estas señales? Ya había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Y él, entonces el que era ciego, dijo, que es profeta, dijo este hombre, ¿verdad? Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Más encima empiezan a cuestionar al ciego, no creyendo entonces que este hombre había estado tantos años ciego. No creían que había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron, dice entonces, a sus padres, que le habían, a sus padres, recibido la vista. Hasta que había recibido la vista. Y entonces dice, preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Bueno, ahí entonces vemos, ¿verdad? Nuevamente, cómo, ¿verdad? Estos hombres, los fariseos, los principales hombres en cargo de entregar entonces la ley de Dios al pueblo, ¿verdad? Se ensañaron contra Jesucristo, ¿ya? Y ellos, según ellos, cuestionaban que Jesús hacía una gran herejía, ¿verdad? En hacer sanidad, en hacer el bien en el día de reposo. Decían incluso que este hombre no procedía de Dios. Decían que este hombre por el príncipe de Bersegú, que por los demonios hacía estas obras. Y así, ¿verdad? Cuestionaban entonces el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Bendito sea su nombre para siempre.
Entonces dice, quiero leer el 16 para luego ver otro libro de la Biblia. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Mire por qué decían que no procedía de Dios, porque no guarda el día de reposo. Hoy día, ¿verdad? También se cuestiona el día de reposo. Lo toman como algo, ¿verdad? Demasiado sagrado, y el que no lo hace poco menos, ¿verdad? No entrará al reino de los cielos. Y esto es absolutamente absurdo, ¿verdad? Porque Jesucristo es el Señor del día de reposo. Nosotros tenemos que tener claro que somos gentiles. Aún Jesús está cuestionando a los principales sacerdotes, a la gente de Israel que guardaba el sábado en ese tiempo. Y le llama hipócritas, ¿ya? ¿Acaso no desatáis vuestro buey y lo lleváis para que tome agua? ¿Acaso si vuestra oveja cae en un despeñadero, ¿acaso no la sacáis en el día de reposo? ¿Por qué entonces me cuestionáis cuando yo hago estas sanidades? Cuando hago el bien a las personas. ¿Ya? Y entonces si a Jesús le cuestionó el día de reposo a los fariseos, ¿cuánto más nosotros hoy en día, verdad, estamos libres de esto? Porque ellos eran, verdad, judíos. Nosotros éramos paganos, pueblo gentil. Estamos entonces excepto de esta ley y de este día de reposo. Jesucristo es Señor del día de reposo. Como leíamos ahí entonces en el Evangelio de San Mateo, cuando empezamos leyendo, ¿verdad? Que fue el capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bendito sea su nombre para siempre. Sea alabado el nombre del Señor. Entonces decían que este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Ya? Vamos, sigamos compartiendo. Vamos a ver Gálatas capítulo 5. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5, más cerca al final de la Biblia. Libro de Gálatas, si lo encontramos por aquí, Hechos, Romanos, ya vamos cerca, Colosenses, aquí estamos en Gálatas. Gálatas capítulo 5, entonces tocando el tema de hoy. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6 dice así de esta manera. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Está escuchando? El sábado es algo de la ley, de la esclavitud. Está entonces pues libre con la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no otra vez estéis sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, el apóstol San Pablo, y aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Ya? Le hablo nuevamente a los gentiles. Si vosotros, gentiles, os circuncidáis, de nada entonces os aprovechará Cristo. Y otra vez dice, testifico a todo hombre que circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Cada hombre entonces, si un gentil, ¿verdad?, se circuncida, está obligado a guardar toda la ley, incluyendo el día de reposo. O sea que los que guardan el día de reposo en el día de hoy, el sábado, o sea, los hombres están circuncidados entonces. Porque si no están circuncidados, entonces, ¿por qué están guardando el día de reposo? Si ellos no son del pueblo de Israel. Hay muy buenos temas aquí en la Biblia. Ya, sigamos entonces. Entonces yo, Pablo, ya era entonces otra vez testifico a todo hombre que si circuncida, que está entonces, dice, obligado a guardar toda la ley. Versículo 4. Toda la ley. De Cristo, dice, os delegasteis. Mire, y más encima, si no circuncidamos en el día de hoy, para guardar el día de reposo, dice que nosotros de Cristo nos desligamos, o sea, nos salimos de Cristo y volvimos nuevamente a la ley. Cuando nosotros guardamos el sábado, nos salimos de Cristo y volvemos nuevamente a la ley. Cuando a nosotros nos obligan a pagar el diezmo, nos salimos de Cristo y nos llevan otra vez a la ley. Bueno, ahora dice usted tocó el tema del diezmo, si está hablando porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, el tema del diezmo, también vamos a incluir aquí un poquitito, dice, maldito soy con maldición porque la nación toda me habéis robado. Le está hablando Israel, la nación toda me habéis robado. ¿Y qué te hemos robado? Le preguntan ahí el profeta. Dicen vuestros diezmos y ofrendas, vuestros diezmos. Ya. El diezmo era para la nación de Israel. Cuando usted hoy día le obligan a pagar el diezmo, nuevamente lo están poniendo bajo la ley. Lo sacan de Cristo
Lo sacan de la bendición y lo ponen bajo la ley. O sea, lo sacan de la bendición y lo ponen bajo maldición. ¿Ya? Porque la ley nadie la pudo cumplir. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. La ley decía sobre el diezmo: maldito soy con maldición. ¿Ya? Por no pagar los diezmos. Y si entonces hoy día no paga diezmo usted, entonces usted nuevamente está maldito. No es así. Los diezmos eran solamente para Israel. Y eran en el pacto de los machos cabríos. Estaban en el pacto de los corderos, de los bueyes, de las ovejas, de las palomas. En ese pacto estaba el diezmo. Y en ese pacto estaba el día sábado. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Y este es mi nuevo pacto que hago con vosotros. Esta es mi sangre, dijo el Señor. Sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada. ¿Ya? Y esos muchos somos nosotros, los paganos, los gentiles el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, por haber derramado tu sangre preciosa y por habernos librado de la ley. Y porque ahora estamos en ti, en Cristo Jesús. Entonces, Pablo el apóstol escribe en el libro de Gálatas, el capítulo 5, versículo 1 en adelante: pues está firme la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará en Cristo. ¿Ya? Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y más encima, si se circuncida, si es que se circuncida, de Cristo se desliga, o sea, de Cristo se sale del Señor. Ay, qué buena está. De Cristo entonces se desliga. Dice: los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, el que se quiere justificar entonces la ley, de la gracia cae. Nosotros estamos también, ¿verdad?, el día de hoy bajo la gracia. ¿La gracia qué es? La gracia es la salvación, el perdón de nuestros pecados de Dios el Padre a través de su Hijo amado Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por eso es la gracia, porque la salvación es un regalo de Dios, es por gracia. ¿Ya? No es por obra para que nadie entonces se gloríe, ni se jacte de ella. No se compra ni se paga, no es por pagar diezmo, ni por guardar sábado. Es por gracia, es porque Dios, ¿verdad?, en su infinito amor, en su infinita misericordia hace con nosotros, en su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad?, nos dio salvación gratuitamente a todo aquel entonces que viene a los pies de Jesucristo. Y confiesa que Jesucristo entonces es Señor, para la gloria de Jehová, Dios de los ejércitos. Y confiesa entonces que Jesucristo hoy es Señor de mi vida. Versículo 4 entonces, de Gálatas capítulo 5. De Cristo entonces os desligáis. Y lo que es peor, la ley dice, la ley os justifica, dice, justifica, dice, de la gracia. Habéis caído. Ya. Bueno. ¿Hasta qué versículo era el Gálatas capítulo 5? Hasta el versículo... Eran Gálatas capítulo... ¿Dónde estamos leyendo? Aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 5 hasta el versículo 6. Versículo 5. Pues nosotros, dice, por el Espíritu, dice, guardamos por la fe la esperanza, la justicia. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. Y esta fe debe estar entonces puesta en Jesucristo. ¿Qué obra en el día de hoy en nosotros? La fe. Y la fe en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Leemos ahora en el mismo Gálatas capítulo 5, el versículo 14, que dice así de esta manera. Porque toda la ley, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Mire, toda la ley se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? En esto entonces se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto incluye, ¿verdad?, el sábado, incluye el diezmo, incluye todas las cosas. En amar a Dios y en amar entonces a nuestro prójimo. En eso entonces está resumida toda la ley. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos. Ya nos queda poco para terminar. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo capítulo 22.
Evangelio de San Mateo, si volvemos para atrás, el capítulo 22 del apóstol San Mateo, exactamente vamos a leer de San Mateo 22, versículo 34 al 40, dicen así de esta manera. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Está hablando, ¿verdad?, de Jesucristo. Que Jesucristo entonces había hecho callar a los saduceos. Entonces se juntaron los fariseos a una contra Jesús. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, dice, por tentarle a Jesucristo diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús respondió, el sábado. No es así. Entonces dice en el versículo 37, el Señor Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de San Mateo, entonces, capítulo 22, versículo 34 al 40. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos compartiendo la Escritura y vamos a ver el libro de Colosenses, escribiendo el apóstol San Pablo. Colosenses, vamos siguiendo, tocando el tema de hoy entonces, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A ver si encontramos aquí Colosenses. Colosenses. Ya llegamos acá. Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 dicen así de esta manera. Colosenses 2 versículos 16 y 17. Por tanto nadie dice o juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Aquí nuevamente tenemos problemas otra vez con el sábado. Lo que dicen que en este tiempo hay que guardar el sábado. ¿Ya? ¿Qué dice entonces la Escritura? ¿Y qué dice el apóstol San Pablo a los gentiles? Nuevamente, hermano y amigo, quiero decirle que tenemos que tener claro que nosotros somos gentiles. ¿Ya? No somos judíos. Incluso estamos en el rincón del mundo, estamos acá en Chile. No tenemos ni una pizca de judío. En lo malo sí, porque los judíos crucificaron al Señor. En lo malo sí tenemos algún parentesco. Y en cuestionar también, y muchas veces en ser legalistas, también tenemos algún parentesco con los judíos. Ya, sigamos. Colosenses capítulo 2, entonces, versículo 16-17. Dice el 16. Anote bien estos versículos, mire, y léalos. Dice, por tanto, dice el apóstol San Pablo, nadie dice o juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Están entonces los cristianos, los gentiles, obligados a guardar el día de reposo. Nadie dice o juzgue en día entonces de, en este caso dice, en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Versículo 17. Dice que todas estas cosas, dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Jesucristo nuestro Señor, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 6. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos, sigamos con esta lectura. Versículo 17. Todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, amigos y hermanos, como les comunicaba, somos pueblos gentiles. ¿Ya? Somos gentiles. Versículo 8 era en el capítulo 12 del apóstol San Mateo. El apóstol San Mateo en el capítulo 12, en el versículo 8 es donde dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en el versículo 6 dice, porque os digo que uno mayor que el templo está aquí, que también hablaba entonces Jesús de él. Y Colosenses nos decía que todo lo cual era sombra de lo que había de venir. Igual, ¿verdad? El sábado también era la sombra de lo que había de venir. Jesucristo es el Señor del día de reposo. Él era entonces la sombra de lo que había de venir. Ya que vino a hacer el bien a nosotros, no a ponernos carga,
sino a decirnos hoy, ¿verdad? Y a invitarnos: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. ¿Ya? No viene entonces para echarnos toda la ley de Moisés encima, sino para que nosotros podamos descansar en él. Bendito sea el nombre del Señor, porque estamos entonces, decía Gálatas 5, decía, porque estamos entonces bajo la gracia y no ya bajo la ley, ni bajo la circuncisión. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos. Romanos capítulo 10, ya para ir avanzando y terminando esto. Romanos capítulo 10. ¿Dónde está Romano por aquí? En esta Biblia que tiene muchísimas hojas. Y aquí llegamos. Ya. Romanos capítulo 10. Tocando el tema entonces, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Romanos capítulo 10, versículo 4 y 9. Versículo 4 y 9. A ver, dice, versículo 4 dice así de esta manera: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. ¿Ya? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Bendito sea el nombre del Señor. Anote estos versículos, memorícelo. ¿Ya? ¿Cuál es el fin de la ley entonces? Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es el día de reposo en este día? Jesucristo, el Señor del día de reposo. Él es el Shabbat, el sábado. Versículo después, el 9. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Que creyere en quién? En Jesucristo nuestro bendito y amado Salvador. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, compartiendo con ustedes la Escritura en el día de hoy, vamos a la última cita ya y terminamos. Ya, tocando entonces el tema el día de hoy. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Libro de los Hechos. Con esto ya terminamos. Libro de los Hechos, capítulo 21. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 25. Dice así de esta manera el apóstol, el que escribe el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto. O sea, solamente dice que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de los ahogados y de la fornicación. ¿Ya? Por cuanto los gentiles no están entonces, ¿verdad?, obligados a circuncidarse, ni a guardar ni días de fiesta, ni días de luna, ni días de reposo, sino que solamente entonces que se guarden, como dice aquí el apóstol, el que escribe esta palabra, solamente dice que se obtengan de lo sacrificado a los ídolos, ¿ya? Y de la sangre de los ahogados y de la fornicación. Bueno, esto entonces ha sido el tema de hoy que hemos compartido juntamente con ustedes, tocando entonces el tema, como empezamos, ¿verdad?, ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, del versículo 1 al 14, donde estábamos leyendo entonces, principalmente tomando el texto que estaba en San Mateo capítulo 12, versículo 8, donde dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, porque hoy ya no estamos, Señor, bajo la ley, sino que estamos, Señor, bajo la gracia. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu Hijo amado Jesucristo, por quien tú nos diste el perdón, la salvación y la vida eterna, por la muerte y la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, gracias, porque nosotros, Señor, no éramos pueblo tuyo, éramos pueblo pagano, éramos gentiles, mas tú nos llamaste, Señor, la promesa que tú habías hecho ya de antemano en tu siervo Abraham, donde él había dicho, Señor, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Gracias, Señor, porque esa bendición llegó a nosotros
en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, cuando Él le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y gracias por tu palabra que ha llegado hasta este rincón, hasta esta nación llamada Chile, y hoy podemos entenderla, comprenderla y ver el gran amor que tú tuviste con nosotros, Señor, de revelarnos tu palabra. Por cuanto te adoramos, te bendecimos y pedimos una rica y grande bendición sobre todos nuestros amigos auditores. Señor, que repose sobre ellos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.